Para poder avanzar y profundizar sobre este tema, estamos junto a Marcelo Terzo, quien es coordinador de la Secretaría de Valor Agregado de la Nación. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo va, contador? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. ¿Alcanza a compensar una noticia con la otra? Bueno, siempre procuramos que todas las cosas sumen, pero sí, sin lugar a dudas, en este momento en el que tuvimos... En volumen es bastante parecido, ¿no? En volumen es parecido, la verdad, a ver, si lo comparamos con aquel mejor momento que tuvo el biodiesel para la Unión Europea, que fue en el 2011, que es el dato que ustedes pasaban, que llegamos casi al 1,5 millones de toneladas. En realidad, después en el 12 bajó un poquito, en el 2013 se cortó este tema por esta presentación, ahí la Unión Europea, con la resolución 1128 de aquella época, nos estableció un arancel del 24% y nos sacó de mercado en términos competitivos. Que esto ¿Cuál es la tasa de corte para estar en un nivel competitivo y no estarlo? Dentro de las que ahora se han establecido. Ese sería el nivel ideal. Puede en algunos casos y en algún tipo de empresa puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo. Por eso los aranceles, si ustedes se fijan en lo que sacó el Boletín Oficial de la Unión Europea, esta resolución, la 1578, que fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre, esta semana pasada en Europa, van a ver que este arancel va entre el 4,5 y el 8,1, y si ustedes chequean qué empresas son, hay distintas magnitudes de esa empresa, entonces ahí la hace más o menos competitiva. Marcelo, a pesar de lo que significó ese traspiés con Europa, señalan los empresarios, la Cámara de Biocombustibles en Argentina, que hubo, sin embargo, un desarrollo, una apuesta para mejorar la tecnología, se abrieron más plantas, se avisora un mercado donde la Argentina puede ser realmente competitivo en calidad y en precio. Sí, sin lugar a duda. Primero, principalmente por la calidad del biodiesel argentino. La verdad que es de los biodiesel de mejor calidad en el mundo y por eso también lo compra Comunidad Europea y lo compra Estados Unidos. Tampoco es un mercado tan grande en el mundo, porque esto tiene que ver con el corte que se le incorpora al diésel de fósil, exactamente, que no muchos países lo tienen. Pero sí lo tiene en gran medida. ¿La Argentina tiene que aumentar también ese porcentaje de corte? ¿Se debe avanzar en ese sentido? En realidad estamos en ese proceso de aumento del corte. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones técnicas que sería para otra nota quizá, porque tiene que ver con el biodiesel genera un residuo que si no se consume, lo digo gráficamente y rápido, genera un residuo que si no se consume en el día, genera un problema en los motores, ¿sí? Entonces, si aumentáramos mucho el corte, hoy en la Argentina está en un corte... El corte es la proporción por litro de cantidad de combustible hoy tradicional. Es el 10%, exactamente, como el etanol en las naftas es del 12%, ¿sí? Hoy en Argentina está en ese porcentaje, entonces... Por encima de eso puede complicar alguna cuestión tecnológica dentro de los motores. Entonces, bueno, tienen que haber modificaciones y por eso todavía no se avanza en eso hasta que no se cambien algunos motores. Pero sí, nosotros estamos planteando... de aumentar sería mejorar las condiciones del medio ambiente, buscar una tecnología alternativa, energía alternativa. ¿Cuál es la ventaja de aumentar ese corte? Primero, la ventaja tiene que ver con que correríamos más el consumo de combustibles que provienen de los fósiles y pasamos a algo que en realidad nosotros tenemos en demasía, porque esto proviene de la actividad primaria agrícola. Entonces, y además porque agrega mucho valor en cada uno de los procesos, sobre todo en origen y sobre todo distribuido a lo largo del país, por lo menos donde se siembran estos cultivos que son útiles para producir biodiesel. Lo que pasa es que en este sentido nosotros hoy estamos en un proceso de tratar de incorporar más biodiesel en flotas cautivas. Por ejemplo, alguna flota vinculada con el transporte público de pasajeros en alguna ciudad determinada. O, por ejemplo, en las maquinarias agrícolas, cosechadoras, tractores, que ya inclusive algunas, como por ejemplo John Deere, lo tiene establecido. Pero bueno, son procesos que se tienen que ir dando en términos tecnológicos y también de permisos en la parte de emisión de dióxido de carbono hacia el ambiente. ¿Hay interesados en incorporarse a la industria? Digo, ¿son la excepción los que invirtieron en plantas productoras de biodiesel? ¿Hay hoy una cultura industrial ligada con esta actividad que está creciendo? En realidad yo le tendría que decir que hubo, salvo las grandes empresas,
y por supuesto algunas medianas y otras chicas, hubo en un momento como un modalismo, una moda de esto, sí, que como ya que tengo una extrusora de soja, bueno, hago un proceso más aparte del aceite y lo convierto en combustible. Eso generó una irradiación de plantas a lo largo del país. Hoy estimamos que están en el orden de las 500 más o menos en todo el país, sobre todo en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Pero bueno, también en eso tiene que ver la calidad. Entonces, por eso también hay que normar para que la calidad sea una calidad uniforme, para que pueda ser utilizada sin problema en los motores. Pero bueno, hubo un mercado. Vuelve a existir este mercado, se abre esta posibilidad con Europa, esto sienta los precedentes también favorables, porque en realidad el planteo de dumping queda por el suelo. Esto tiene que ver con la solvencia técnica, jurídica, la persistencia y la veracidad de la presentación ante la Organización Mundial del Comercio por parte de Argentina, y esto nos da una solidez también para el problema que tenemos hoy con Estados Unidos, que le agrego algo en esto como dato, ya están transportándose hacia Europa algo así como unas 200.000 toneladas. Hay barcos, tenemos entendido que hay 2 barcos que ya entraron en Europa y hay otros 4 que están en alta mar, justamente entre medio de que esta resolución se estaba esperando. Con lo cual podemos volver rápidamente a aquellas ventas y, por supuesto, para redondear en esto, sentamos una posición ante esta presentación de Estados Unidos, que estamos hoy en plena inspección. Casualmente esta semana estuvieron de la Secretaría de Estado de Estados Unidos en nuestro ministerio, en nuestra secretaría, con nuestros técnicos, trabajando y mostrando que en realidad esto no es. Ahora, pareciera no estar ligado a cuestiones de orden económica, las decisiones de los Estados Unidos y esta de la Unión Europea, sino más de geopolítica, ¿no? De razones de política. Nosotros interpretamos que, y que puede ser razonable. Eso nos hace endeble, digo, porque no es una lógica de si somos o no competitivos en términos económicos. Estamos a merced de vientos que no controlamos. Como pasa en todo el comercio internacional. Digo, así como nosotros protegemos a nuestra industria nacional, cada país hace lo propio con las suyas. Ante el requerimiento de un sector, el Estado actúa. Esto es lo que pasó puntualmente en Estados Unidos. Una cámara que agrupa a productores de biodiesel, una pequeña cámara que agrupa pequeños productores de biodiesel, hizo un planteo ante la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y el Estado tomó razón de ello. Y aparte va en sintonía con lo que ha planteado Trump en la campaña. Bueno, digamos, aprovecha, porque digo, para que sepamos, este planteo que le hicieron a Trump se lo hicieron a Obama. Sí. Y sin embargo, Obama lo dejó pasar. Trump, dando el discurso que él tiene, bueno, evidentemente el sector privado aprovechó en este sentido y avanzó en este sentido. Pero bueno, nosotros estamos confiados en que podemos demostrar que esto no es un problema de dumping. Se abre esta posibilidad con Europa, esto sienta un precedente y además volvimos al mercado de China con el aceite, que el aceite es el proceso de industrialización previo, mercado que habíamos perdido en el año 2015, y esto también hace que el flujo previo al combustible salga también para el exterior. Secretario, además habrá un encuentro precisamente hablando de la cuestión de la producción primaria y el valor agregado, que está ligado con un seminario de estrategias para el posicionamiento de las pymes alimentarias que se va a realizar en Río Cuarto. Así es, sí, efectivamente el 28 de septiembre, el próximo jueves, una jornada del día que empieza a las 9 de la mañana y termina aproximadamente a las 17 horas. Vamos a tener allí la presencia de disertantes de primer nivel. Este es un seminario que lo hemos llevado en todas las ciudades capitales del país y bueno, y ahora empieza con las segundas ciudades de cada provincia. Esta es la primera, por suerte la tenemos en Río Cuarto y la verdad que convocamos a todas las empresas que están vinculadas con la producción de alimentos, pero como hay temáticas de cómo conformar el negocio puntualmente del cómo generar la parte productiva, financiera, económica, cómo posicionar la pyme, cómo generar la primera exportación sin fracasar en el intento. Estas son las temáticas del seminario. Si alguna empresa que no es alimentaria quiere concurrir, gustoso puede hacerlo. Lo que le sugerimos que se inscriba previamente por una cuestión de organización. El seminario es gratuito y libre, se hace en la Sociedad Rural de Río Cuarto y por supuesto cuenta con la coparticipación de la Municipalidad de Río Cuarto, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Centro Empresario de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Río Cuarto, por supuesto impulsado desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Secretario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.